Familia Valora, muy buenos días. Me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí con ustedes, aquí en Spa para el Alma, una caricia de Dios para ti. Es un placer tenerlos otra vez aquí en mi programa, en donde me siento siempre muy orgullosa de poder llegar a todos y cada uno de sus hogares. Y ya saben que soy María Mezco a sus órdenes y que si ustedes quieren buscarme en mis redes sociales, ustedes pueden contactarme como Mari Amezcoa 7 en Instagram. Y si ustedes quieren una terapia en forma particular, ya sabemos que podemos tener terapia virtual y presencial si están en Guadalajara. Y si no, me pueden buscar en el 333-9685-631. Y ya sabemos que podemos llegar a todos los lugares en donde Valora se puede transmitir y poderlos ayudar de una manera virtual. Y recuerden solamente mandar WhatsApp porque muchas veces estoy dando terapia en línea y no les puedo contestar. Y pues ustedes saben que Valora es una luz en medio de la oscuridad, con los pies en la tierra y una mirada al cielo. Y es una fuente de esperanza en donde tú puedes cambiar tu situación a través de tu voluntad. Y recuerden, querida familia Valora, mandarnos las estrellitas para que podamos seguir iluminando vidas. Donde están los emojis, ahí están las estrellitas, ustedes las pican y nos pueden mandar alguna colaboración para poder llegar hasta sus hogares. Y empezamos a ver que se empiezan a conectar las personas aquí en este programa, iniciando este programa, y vemos a Laura Córdoba, que me saluda con mucho cariño, a mi hermano Fernando desde Cuernavaca, y me encantaría hablar acerca de la reflexión del Evangelio del día de hoy, en donde habla acerca de que muchas veces nos creemos superiores a las demás personas y nos encanta corregir a los demás y no aceptar nuestros errores. ¿Cuántas veces, familia Valora, nos ha pasado eso? Yo creo que muchas veces, y nadie nos salvamos de estar juzgando a las demás personas. Y por eso tenemos que ver con los ojos de Jesús y ser tocados por Él y ayudar a nuestros hermanos a caminar por la luz y tener misericordia. Yo creo que esto es muy importante. Yo creo que es la reflexión más hermosa que nos da Dios nuestro Señor en este día viernes tempranito por la mañana. Y familia Valora, el tema de hoy va a estar maravilloso. Adicciones, el cáncer del siglo XXI. Es impresionante ver cómo hoy por hoy las adicciones, cómo hoy por hoy es un cáncer verdaderamente para todos y cada una de las familias que estamos aquí, porque de verdad nos damos cuenta que no nada más es el alcohol y las drogas, no, ya tenemos muchas adicciones y sobre todo vamos a hablar mucho de las adicciones a las redes sociales, de las adicciones y la pérdida de integridad a una familia por estar en las redes sociales. Y pues es un placer poder saludar a mi querido y gran amigo José Antonio Fernández, quien es licenciado en Administración de Empresas, tiene diplomados en Mercadotecnia, en Filosofía, en Teología, estudios bíblicos en la Universidad Pontificia de México, entre otros. Y me podría pasar contigo, José Antonio, hablando de todo tu currículum, porque eres una persona muy, muy capacitado. Y eso es lo que nos gusta aquí en Spa para el Alma, tener siempre gente muy preparada para que nos ayude a tener esa seguridad de que todo lo que dicen nuestros invitados es verdad, de que todo lo que dicen nuestros invitados está dentro de una cita en algún libro o de vivencia personal. Y eso es lo que me encanta de ti, José Antonio, que eres una persona que vas a la fuente y que de alguna manera a través de tu vida has pasado por una serie de circunstancias las cuales te han llevado a encuadrar, a organizar, a luchar, a saltar, a tener esa constancia y disciplina para lo que ahora es tu vida en este momento, y que a través de esas experiencias vividas hoy por hoy tienes la madurez que te caracteriza. Buenos días, José Antonio, ¿cómo estás? Otra vez, bienvenido aquí a Spa para el Alma, porque siempre que vienes a Spa para el Alma das mucha luz a todas las personas que nos están escuchando. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, José Antonio? Buenos días.
Muy bien, Mari, muy buenos días. Pues un poquito sonrojado de tanta flor, la verdad es que, este, pues mi intención fundamental siempre ha sido devolver la dádiva, ¿no? Es decir, de las circunstancias difíciles de la vida salen aprendizajes y de esos aprendizajes, pues el fundamental es que pues no se puede uno quedar con las cosas y tiene uno que dar pues lo mejor de sí. Y honestamente esta situación que planteas y el tema que elegimos es crucial y creo que va más allá todavía únicamente de las cuestiones de salud, de las cuestiones morales, o sea, se ensarta directamente en el contexto social, familiar, y daña a las personas en todos sus aspectos, ¿no? O sea, física, mental, espiritualmente, y de ahí la importancia para mí de tratarlo y bueno, también de intentar ser lo más sencillo y claro posible, no entrar en demasiados datos duros y cosas por el estilo, que esas son para otras ocasiones, pero sí enfocarnos en la gravedad de la circunstancia y por supuesto pues ver algunas opciones de cómo podemos ir saliendo de estas adicciones, cómo podemos retomar el camino, cómo podemos nuevamente darle cohesión al individuo y a las familias. Así es. ¿Por qué consideras, José Antonio, que las adicciones pues son el cáncer de este siglo XXI? Fíjate que encontré muchos paralelismos entre el cáncer y las adicciones. El primero definitivamente es que las dos matan, ¿no? O sea, los dos matan, pero nunca me imaginé a la hora de investigar eh, qué tan parecido es el cáncer con una adicción. En su desarrollo, por ejemplo, vemos que el cáncer comienza por una célula que se infecta porque de alguna forma quienes están encargados de protegerla, el sistema inmunitario, tiene una pequeña falla y entonces pues la célula se enferma y después comienza a enfermar a otras, ¿no? Y lo mismo sucede con los procesos adictivos, es decir, en ocasiones quienes están eh, para proteger a la célula más pequeña de una familia, que es el individuo, ¿no? Que regularmente son los hijos, pues no lo hacemos bien. Entonces, eh, pues por una cosa, por otra, por trabajo, esta persona tiene contacto con gente que no debería haberlo tenido, enferma, empieza a tener una adicción y en ese momento, así como se multiplica el cáncer, o sea, se multiplican los daños colaterales hacia adentro de la familia, es decir, la familia, el individuo se empieza a aislar, empieza a dejar de tener comunicación, la familia empieza a ver como que toda la disfuncionalidad se debe en esa persona y no en todo el núcleo familiar y empieza a ramificar, ¿no? Y regularmente, pues las adicciones así se ramifican, es decir, cada individuo sería una célula en ese paralelismo con el cuerpo humano y empieza a generar más adicciones, más adicciones, más adicciones, más adicciones. La familia definitivamente enferma y pues en el caso del cáncer, si no se atiende a tiempo, porque también es silencioso como las adicciones, es decir, a veces no las detectamos hasta que ya no son muy obvias y lo mismo sucede con el cáncer, pues el individuo muere, ¿no? Y lo mismo sucede con la muerte espiritual, con la muerte social, que son dos conceptos que definitivamente hoy están, pero a la par y en primeros lugares, ¿no? Los individuos no solo morimos espiritualmente, matamos nuestra salud, sino que además al aislarnos de la familia empezamos también a aislarnos de la sociedad, no estamos insertos en una sociedad sana, productiva, y entonces, por ende, pues viene también una especie de muerte social. Y aquí los únicos números que voy a dar, y ya te dejo que me comentes, es que
las muertes por año del cáncer se calculan alrededor de 180,000 personas. De 2014 a 2015, de muertes directamente por consumo de sustancias, hubo 17,600 más o menos. Pero se dispara del 2015 al 2018 con un incremento del 3% anual, y el caos viene de 2018 a la fecha, en donde cada año crece 16,9%. Esto quiere decir que en un cálculo así muy rápido y sin lápiz ni pluma, podríamos decir que en 10 años las adicciones, sin contar con todas las cuestiones colaterales de narcotráfico, de desapariciones, de asesinatos, etcétera, 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 estaría generando el mismo número de decesos que lo que genera un cáncer, ¿no? Entonces, de ahí que para mí este es el cáncer del siglo XXI. Fíjense, familia Valora, qué dolor, qué tristeza podemos tener de saber que esta situación cada vez se va agravando más, ¿no? Y yo también veo que hay muchas situaciones en casa en donde los hijos, que pues es en donde aprenden de nosotros, pues todas y cada una de los valores, de las virtudes, de los hábitos, de los vicios. Y muchas veces hay familias desintegradas, muchas veces hay ausencia de papá, ausencia de mamá, los papás salen a trabajar y entonces los chicos se quedan con esa soledad, con esos vacíos que tienen que encontrar en algo rápidamente en qué poderse sostener, en qué poder tener esa valía aparentemente, y muchas veces es en algo que no es lo más adecuado. Y estamos dándonos cuenta que de verdad yo lo veo en el consultorio, como tantas personas llegan con adicciones, y no nada más adicciones, como decía anteriormente, a las drogas y al alcohol, sino con muchas adicciones y muchos trastornos obsesivos compulsivos, y es por huir de una realidad que no es la más adecuada para nuestros hijos. Entonces, por eso yo quisiera que en este día ustedes como padres que nos están escuchando visualicen, organicen y se den cuenta que ustedes van a ser esas personas que van a sembrar en sus hijos todos esos hábitos buenos, o todas esas ausencias, o todas esas situaciones complicadas que los chicos van a buscar de una manera muy temprana donde encontrar esa acogida. Y pues antes de que siga José Antonio platicándonos, vemos que ya está Normita Silva, la cual la saludo con mucho cariño, a Vero Cervantes, a Betty Serrano, que nos ve desde Puerto Vallarta, Gina Briviesca, la cual le deseo que cada vez esté con mayor recuperación, a Luz María Fraire, y pues ya tenemos una buena cantidad de personas al aire, José Antonio, que están muy atentos a todo lo que vas a platicar. Las adicciones matan lentamente, querido José Antonio, y es una gran disfunción en el núcleo familiar. ¿Por qué se destruye la familia con las adicciones? Fíjate que tú dijiste una palabra mágica ahorita y se llama realidad. Karen Horney, una psicóloga del siglo XX, escribe un libro que se llama La neurosis de nuestros tiempos, y apunta precisamente al tipo de no aceptación de la realidad, de mi realidad, que es fundamental para que se desarrolle una adicción, ¿no? Cuando a mí no me gusta dónde vivo, quién soy, cómo soy, qué familia me tocó, etcétera, etcétera, entonces empiezo a generar patrones en donde mis modelos a seguir pues son todo menos lo que deberían de ser, ¿no? Entonces, el problema aquí es que a veces pensamos que la familia es víctima solamente, y la verdad es que juega los dos papeles. La familia es víctima y victimario al mismo tiempo en el caso de las adicciones. Muchas ocasiones se piensa que, pues si se corrige el problema del que causa todo el desorden, en este caso, si hablamos de sustancias, porque ya hablaremos más adelante de adicciones en donde creo que pocos miembros de la familia se van a salvar, ¿no? Pero en este caso, la familia, primero, por desconocimiento, no sabe qué está pasando con ese miembro de la familia que está en descomposición. Segundo, aun cuando ya toma como conocimiento,
influye el factor social. Y entonces, para muchos, todavía por desconocimiento de lo que son las adicciones, se trata de un problema de vergüenza, ¿no? De un vicio y que está manchando el buen apellido, el buen nombre de la familia. Y entonces lo ocultan o no lo aceptan, ¿no? Y en otros casos, pues sí existe una ignorancia y se cree pues que las adicciones son solamente malas costumbres o son vicios cuando el individuo verdaderamente está enfermo, ¿no? Entonces la familia también entra en un jueguito, aquel que existe desde hace muchos siglos y se llama el del el del chivo expiatorio, ¿no? El chivo expiatorio, el adicto se convierte en el chivo expiatorio de la familia y entonces ya tenemos a quien echarle culpa de toda la disfuncionalidad que puede existir en la familia. El problema es que cuando este empieza a atenderse, empieza a recuperarse y las cosas no cambian en la familia, entonces la familia no sabe qué hacer porque no se ha dado cuenta que también está enferma, ¿no? Entonces la familia siempre está, siempre participa y siempre es un factor importantísimo, tanto en el manejo de las adicciones como en que nos ayuden pues a cambiar la percepción de que esto no es un problema de vergüenza, esto es un problema de salud que va muchísimo más allá y que tiene implicaciones más profundas de lo que a veces pensamos. Oye, ¿y qué tanto es esta parte de que no quiero que mis hijos tomen, no quiero que mis hijos se droguen, pero yo como papá, yo como mamá, sí lo puedo hacer porque me merezco, porque llego cansado del trabajo, porque necesito un trago para desestresarme y eso lo está viendo toda la familia? ¿Qué tanto se da por imitación? ¿Qué tanto se da por genética? Explícanos eso a la familia Valora, porque creo que es bien importante trabajar el ejemplo de nosotros como padres, pero también esa predisposición genética. Sí, bueno, en cuanto a las adicciones, ya hay muchos estudios y tú lo sabes por tu profesión y por tu experiencia clínica, que puede existir por ahí alguna cuestión con las reacciones que tiene un adicto ante determinados estímulos, la producción de dopamina, etcétera, etcétera, que sí influyen en que pues no siente lo mismo una persona adicta al tabaco, por ejemplo, cuando se fuma un cigarrillo, que lo que siente a lo mejor una persona que ocasionalmente en una fiesta se llega a fumar un cigarro, ¿no? Pero que al otro día no vuelve a agarrar un cigarro y pueden pasar meses. Aquel que es adicto, o sea, el primer cigarro del día, o sea, y te lo digo porque yo estoy en esa lucha con el tabaco, este, es una sensación eh, que no se puede describir, pues solamente alguien que lo ha vivido, ¿no? lo puede entender. Entonces, eh, la verdad es que esto, lo que tú comentabas, es sumamente importante. A ver, nosotros tenemos nuestras propias, fuimos educados con unas reglas de donde tú no puedes, tú eres niño y entonces yo sí puedo fumar, tú no puedes fumar, ¿no? Yo sí puedo tomar, tú no puedes tomar, lo que decías ahorita. La situación es que no tiene nada de malo que un niño vea de repente a su papá tomarse un aperitivo, ¿no? O tomarse una copa de vino de mesa a la hora de comer. El problema es cuando esas conductas van aparejadas, por ejemplo, de soledad. O sea, el individuo llega y no se toma una copa a lo mejor con su esposa, ¿no? Sino que se aísla y dice, quiero mi espacio y déjenme porque es la hora en la que yo voy a ver mi serie favorita, me sirvo un vino o me sirvo lo que sea y entonces me fugo del mundo, no existe nadie para mí más que ese espacio, es decir, es una actitud narcisista, es una actitud en donde solo importo yo, estar yo bien, ya trabajé,
ya me lo merezco, ¿no? Pero Claro. nunca pensamos en los merecimientos de los otros. Nosotros trabajamos, sí, todo el día, lo que tú quieras, las mujeres que trabajan lo mismo, que cada día son más, bendito sea Dios, ¿no? Porque soy totalmente feminista, pero ¿qué pasa con los hijos que ya fueron a la escuela? Si tú quieres a jalones, estirones, ya comieron, ya hicieron ejercicio, ya hicieron sus tareas, ya se bañaron, y entonces quieren estar con el papá y el papá quiere ver Netflix y tomarse una copa. En ese momento la comunicación se rompe, en ese momento el hijo empieza a sentir rechazo del padre. No lo siente, no lo piensa de manera consciente, pero sí se da cuenta que para su papá o para su mamá es más importante estar viendo o el teléfono o la pantalla o estar jugando o tomarse su vino muy a gusto aparte, y en ese momento dice, yo ya trabajé, a mí no me molesten, o sea, yo ya cumplí el día de hoy, ¿no? Entonces creo que tenemos que ver un poquito más allá de nuestras propias necesidades y empezar a ser más observadores en cuanto a cómo está funcionando nuestra familia, porque eso es determinante. Necesitamos estar cerca, y para estar cerca necesitamos observarnos primero y observar después. Fíjense, familia Valora, qué fácil y qué terrible es esta situación en donde por una necesidad personal afectas a todo tu núcleo familiar. Y esto es muy importante que se tome en cuenta porque uno piensa que pues se merece uno descansar, se merece uno tomar la copa, se merece fumar, se merece ver el celular, se merece ver el Facebook, se merece ver el WhatsApp, se merece ver el Instagram, pero nos empezamos a dar cuenta que esas adicciones nos involucran a nosotros y nos van succionando. Y esta parte familiar es muy, muy desgastada. ¿Por qué? Porque empezamos a ver una soledad acompañada en donde hay integrantes de la familia, pero hay mucha soledad en la familia. Y aquí vemos a Ida Santiago, que dice, saludo Mari, ha invitado, muy buen tema. Mi querida Martita Franco, muy buen tema, felicidades. Te mando un abrazo, Martita linda. Mi querida María Antonia López Moraila, que le mando un besito con mucho cariño. A Lucecita, Adriana Guerrero, que nos ve desde Nueva York. A Carlos Castillo, que es un bendecido y que él también trabaja mucho en este tema de las adicciones. A ver, mi querido José Antonio, ¿qué se puede hacer para contrarrestar este terrible mal? Ya planteamos el tema en donde por egoísmo, por narcisismo, por cansancio, por lo que tú quieras, me merezco tomar, me merezco fumar, me merezco porque tengo que desahogar el cansancio, ¿no? Pero ¿cómo se puede contrarrestar este mal? ¿Cómo podemos ayudar a toda esta familia Valora a que pueda entender que no con un vicio, no con una adicción, puede sentirse feliz o puede sentirse que merece tener eso? Hay dos cosas que me gusta mucho dialogar contigo porque siempre me das pie, siempre me ayudas mucho, ¿no? Tú hablaste de Facebook, hablaste de otra cuestión que es fundamental que se llama comunicación, ¿no? Y entonces, pues nos damos cuenta que el problema fundamental, es decir, el disparo que han tenido las adicciones, tanto de consumo de sustancias como de adicciones a plataformas de internet, a Facebook, a todo lo demás, pero fundamentalmente en el caso de las adicciones a sustancias, tiene mucho que ver con autoestima, tiene mucho que ver con cómo me siento. Entonces, eh, viendo lo que platicábamos antes, si en casa no hay esa comunicación, si pues es más importante para los papás o incluso también para los hermanos mayores estar en su espacio, eh, pues yo busco el mío y entonces me meto a una red social, y estoy en Facebook, y en Facebook pues empiezo a tratar de ser popular, empiezo a tratar de conseguir likes y subo hasta lo que me meriendo, ¿no? Mi vida se vuelve pública, pero no es mi vida, es una vida
idealizada, es lo que yo quiero que los demás piensen de mí. Y no me doy cuenta cuando interactúo que los demás están en la misma, es decir, que me están proyectando una imagen que yo quiero y empiezo a generar relaciones con personas que no tienen nada que ver con lo que está en las páginas de Facebook, ¿no? Y a eso le sumamos, pues, que se vuelven aspiracionales. Al no poderlo conseguir, si no consigo likes, ¿qué pasa? Entonces, pues puede ser que en algún momento, o sea, esa fragilidad que me genera la falta de autoestima, me hace más fácil presa de otro tipo de adicciones. De ahí que yo creo, ¿verdad?, que inciden muchísimo. Ahora, ¿cómo lo podemos remediar, ¿no? La comunicación rota solo se puede remediar de una manera, con comunicación. O sea, como dicen, ¿cómo aprendes a caminar? Caminando, ¿no? Claro. En este caso, pues hay que desandar el camino y hay que desaprender. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer, y para eso necesitamos ya de aquí para adelante elevarnos a otro plano. Es decir, ya no podemos estar nada más en el plano de la salud, en lo material, etcétera. Tenemos que empezar a hablar de planos mentales y espirituales. Y en esos planos, de manera consciente, tenemos que hacer lo contrario a lo que estamos haciendo. O sea, si yo todos los días llego, prendo la tele, me preparo un café, una copa, un lo que sea, y me pongo a ver la televisión, bueno, pues no. No. ¿Qué tengo que hacer? Y hay muchos que ahorita dirán, ese está loco porque yo, ¿cómo va a ser? Pero la verdad es que si quieres, o sea, si notas con honestidad que tienes un problema de disfuncionalidad, de falta de comunicación, a veces creemos que conocemos a nuestros hijos y la verdad es que no. A veces solamente vemos de ellos lo que nosotros queremos ver de ellos, ¿no? Y hasta que se presenta el problema nos damos cuenta de, pero pues, ¿y cuándo? Si yo no me di cuenta. Entonces tenemos que ser más honestos, primero vernos a nosotros y después observar cómo funciona mi familia. Quizás necesite sacrificar media hora y después tomar mi café, mi copa y ver Netflix, pero a lo mejor necesito llegar, ver a mis hijos, ver a mi familia, estar un rato con ellos, interesarme por ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo una niña que va a cumplir 9 años, no le entiendo a nada de lo que juega, pero pues tengo hasta un perfil, ¿no? O sea, me dijo, papá, te voy a hacer un perfil para que juegues Roblox conmigo. Y yo le dije, pues házmelo, no entiendo nada, pero tú dime cómo le hacemos, ¿no? Claro. Y entonces, cuando yo la senté la primera vez y le dije, vamos a jugar damas chinas, dije, tú ya me enseñaste cómo te diviertes, ahora ya te voy a enseñar cómo me divertía yo. Y entonces me puse a jugar damas chinas y la sorpresa es que le gustó. Entonces yo tengo que entrar a su mundo para poderla después retraerlos al mío, ¿no? Y eso con los hijos, con el esposo, o sea, se nos olvida también que nuestra esposa no solo es la mamá de nuestros hijos, fue la pareja que elegimos, es la persona más importante incluso que los hijos, porque de ella vienen y a ella yo la escogí y de ella yo me enamoré y entonces se nos olvida de repente esas cosas y yo diría es donde empezamos también nosotros a decaer, ¿no? Porque se nos olvida eh, el mayor don que pudimos recibir de Dios, que es la capacidad de amar. Entonces, si nosotros empezamos ya a elevar nuestro nivel, pues yo no encuentro otra. Carl Gustav Jung decía que spiritus versus spiritum, o sea, la única manera de atender una situación de estas es a través del espíritu. Fíjense, familia Valora, qué lindo lo que habla aquí José Antonio, y nos damos cuenta que tenemos parte física, mental, emocional y espiritual, ¿no? Y muchas veces la parte espiritual, pues no la trabajamos, ¿no? La dejamos como, pues muy, muy pequeñita y pensamos que las emociones las podemos resolver con adicciones, ¿no? Entonces, aquí es de suma importancia que nosotros hagamos como un trabajo de introspección, que nosotros nos empecemos a dar cuenta
qué estamos haciendo con nuestra vida, cómo estamos transmitiendo nuestra vida y qué podemos hacer, porque todo esto va a depender de cada uno de nosotros. No podemos pedirle al otro que cambie si nosotros no cambiamos, ¿no? Muchas veces nosotros estamos esperando que el mundo cambie y que nosotros no hagamos nada, ¿no? Entonces nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones, empezar a decidir qué estoy haciendo bien, qué puedo mejorar para poder contribuir a que sobre todo mi familia esté cada vez mejor. José Antonio, sabes que a mí me puede mucho, ahorita yo estoy viendo en el consultorio, cómo chicos de secundaria tienen una adicción tal al celular que la inocencia se pierde muy rápido, ¿no? Porque empiezan a entrar a páginas, empiezan a entrar a YouTube, se empiezan a dar cuenta que hay youtubers muy exitosos, se empiezan a dar cuenta de que hay un mundo dentro de estas redes sociales y empiezan a dar mucho más importancia a estos adolescentes a su vida social en las redes que en su vida de interacción como familia. ¿Cómo nos puedes tú ayudar a que nosotros como padres podamos tener esa organización mental para poder ayudar a que nuestros niños, nuestros jóvenes puedan desechar un poquito eso de las redes sociales y puedan integrarse más a la comunicación familiar? Hay 4 elementos fundamentales. Ahorita que hablabas de las partes mental, emocional, espiritual y desde luego física, que son muy necesarias para poder avanzar. Uno es la honestidad, empatía, sentido de la justicia y solidaridad. Son 4 que tenemos de manera natural. Aquí no hablamos todavía de cuestiones religiosas o de mandatos divinos. Simplemente estamos hablando de lo que somos capaces de reconocer los seres humanos, que pueden creer en lo que quieran, pero que traen ese sentido de que hay algo que te dice que lo que estás haciendo está mal. Entonces, la honestidad sería en primer lugar porque yo tengo que reconocer que soy parte del problema. O sea, mi hijo no es el problema, la adicción de mi hijo no es el problema aislado que a veces creo. O sea, si es una situación de hijo, yo, papá, soy parte del problema, ¿no? Entonces, ¿cómo corrijo? Pues primero me corrijo. Es decir, como decíamos hace un momento, primero me analizo, veo con honestidad, le echo un poquito de humildad a la situación y entonces pudiera ser que ya trabajando conmigo pueda abonar a esa situación familiar. Ahora, en la parte ya espiritual, pues tenemos que la vida del espíritu no es lo que a veces creemos, ¿no? Pues regreso a lo mismo. Los cristianos, ¿no? Cristianos, y dentro de ellos nosotros, los católicos, apostólicos romanos, tenemos una riqueza impresionante, impresionante, no solamente en la Biblia, la tenemos en muchísimas encíclicas papales, libros de autores, etcétera, que nos pueden dar mucha luz. Sin embargo, es más fácil, en ocasiones, solamente cumplir con el rito, ¿no? Y entonces nos volvemos ritualistas, o sea, yo voy a misa, yo me confieso, yo comulgo, yo doy mi diezmo, etcétera, etcétera, y entonces yo soy bueno, y el otro pues es el malo. Y así no funciona, porque ya me voy a meter en Honduras, ¿verdad? Jesús dijo que nos reconocerán por el amor de unos por los otros. O sea, así los van a reconocer. Ámense unos a otros como yo os he amado, ¿no? Entonces, si no hacemos vida lo que tenemos escrito ahí, si no para eso primero lo conocemos, primero investigamos, lo leemos, o sea, existen muchos dogmas de fe, sí, pero tienen un fundamento. Y ese fundamento está escrito. Y necesito hacer lo mío. Y para poderlo hacer lo mío, necesito primero investigar y conocerlo.
Si yo lo hago, seguramente encontraré la salida, encontraré la luz y mi familia será otra. O sea, no tengo la menor duda. Yo lo viví, yo lo he vivido. Es decir, no hay forma porque Dios siempre contesta. Antes de que pidas, Él ya está ahí. ¿Por qué tengo que pedir? Porque tengo que reconocer que necesito. Es más terapéutico para mí la oración que porque Dios necesite que yo le ande diciendo que necesito, ¿no? Yo soy el que tiene que reconocer a través de muchas veces de la oración o de la meditación, pues en dónde están mis carencias y pedirle que Él es el único que las puede llenar. Y fíjate que yo creo que aquí lo que tú estás diciendo es súper importante reconocernos como personas humildes, ¿no? Porque muchas veces vemos como el evangelio de ahora, ¿no? Ver en la otra persona el mal y nosotros disculparnos de que somos y pensar que somos perfectos, ¿no? Entonces, yo creo que aquí lo más importante, familia Valora, es reconocernos como personas humildes, reconocer que fallamos, reconocer que muchas veces nos equivocamos. Y yo creo que ahí, en el momento que uno se vuelve humilde, uno se vuelve grande porque uno llega a tocar fondo de todo lo que estamos haciendo de una manera quizá incorrecta, quizá superficial, pero nosotros llegamos al fondo y empezamos a despegar y empezamos a visualizar qué es lo que buscamos nosotros mismos como seres humanos, nosotros mismos como mujeres, como hombres, como padres, como hermanos, como hijos, como familia, como empleados, como dueños de empresa, qué es lo que buscamos y qué es lo que tenemos que lograr. Y entonces, si nosotros hacemos ese trabajo personal, imagínense la riqueza que vamos a transmitir a todos y cada una de las personas que están con nosotros. José Antonio, en el tema de las adicciones, que tú estás muy capacitado en este tema, ¿qué es lo que se hace primeramente para ayudar a una persona adicta a que poco a poco vaya superando, poco a poco vaya disminuyendo su obsesión al alcohol, su obsesión a las drogas en ese aspecto? Mira, aquí lo importante es primero, o sea, reconocer la persona a la que quieres ayudar necesita reconocer que tiene un problema, necesita querer resolver ese problema, porque tú lo puedes ir, como en muchas ocasiones sucede, tú lo puedes ir a encerrar a una clínica, a donde quieras, pero si no hay el deseo de la persona, saliendo va a reincidir. O sea, no va a servir de mucho, ¿no? Creo que lo primero, si somos familiares, es primero nosotros informarnos, ¿no? Y para eso hay infinidad de recursos. O sea, hay terapeutas, como es tu caso, muy calificados. Gracias. Si yo tengo el problema con alguno de mis hijos o algo, pues voy y me informo y entonces quizás entre lo que yo pueda tener en esa terapia como familiar, existen grupos de todos los tamaños y sabores, ¿no? Existen los grupos, obviamente, de AA, los grupos de Al-Anon para las familias, para los familiares, de Alatín para los hijos de alcohólicos, existen para comedores compulsivos, para los que están adictos al chocolate, para los que están adictos a otras personas, como son los codependientes. Es decir, tenemos una gama infinita de soluciones, pero para yo buscar esas soluciones necesito reconocer que tengo un problema y entonces, si yo quiero ayudar, en este caso, a mi enfermo, lo primero que tengo que hacer es yo informarme. Yo dejar de lado la circunstancia de que esto es una vergüenza o esto mancha el buen nombre de la familia, no. O sea, si no lo atiendes, lo que va a suceder es que sí se va a manchar la familia, pero de luto, de negro, ¿no? ¿Por qué? Porque las adicciones matan. Entonces, son un problema de salud. Y aquí lo más importante es ir con las personas adecuadas, ¿no? Yo no soy terapeuta, ni pretendo serlo, ni quiero serlo, ¿verdad? Porque creo que mi misión está en otra cosa, está en otro lado, pero sí en transmitirle a quienes nos estén viendo que busquen a las personas calificadas,
que busquen a las personas, a los grupos, o sea, los verdaderos grupos, por ejemplo, tanto de codependientes anónimos, de alcohólicos anónimos, de grupos de Al-Anon, no cobran un solo centavo. O sea, no hay por qué no hacerlo, ¿no? Y una vez que estoy enterado me voy a dar cuenta de que el mundo se abrió. El mundo se abrió y entonces yo ya sé qué padece mi hijo, ya sé qué tiene mi hija, ¿no? No es simplemente un berrinche, no está consumiendo por hacerme daño, no. Hay un momento en el que consume y no puede dejar de consumir. Y ¿Por qué? fíjense, familia Valora, en este aspecto me encantaría poder hacer un comentario. Muchas veces me llega a la consulta chicos en donde los papás me mandan un mensajito y me dicen, por favor, componme a mi hijo. Ya no sé qué hacer con mi hijo. Por favor, tú eres la persona indicada para componer a mi hijo. Y en este aspecto es bien importante darnos cuenta que los hijos no se componen ni se descomponen. Los hijos están manifestando conductas gracias a las creencias que están teniendo de lo que es la comunicación en casa y están trabajando su identidad. Muchas veces ellos tienen esa pérdida de identidad por toda esa vivencia familiar que es terriblemente complicada. Entonces, este es un problema familiar, no es nada más del hijo para componerlo, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es, obviamente, yo siempre pido que vayan papá y mamá, si es que se puede, a platicar antes que vaya el chico que está en esa situación complicada, para yo poder conocer lo que es la dinámica familiar, lo que son las carencias, lo que son los miedos, lo que son pues las circunstancias ya personales de cada familia, ¿sí? Y poder situar a ese chico y entenderlo y poderlo ayudar y no juzgar, porque de verdad muchas veces juzgamos a esa persona adicta, juzgamos a esa persona enferma, y lo primero que tenemos que hacer es quitar esos juicios, porque lo que pretendemos es ayudar y salvar a todas esas personas, pero obviamente la persona que tiene esa adicción es la primera que se tiene que querer salvar. En tu experiencia, José Antonio, en toda esta serie de conferencias que tú das, de participación en algunos grupos, ¿qué porcentaje de personas que van a este tipo de grupos van saliendo adelante? ¿Crees que hay mucho más personas que reinciden o cómo van saliendo adelante en diferentes tipos de grupos? Ay, Dios mío, es una pregunta complicada. Mira, primero quisiera aportar un poquito a lo que dijiste. Sí es muy común que los papás digan, pues ahí me lo arreglas y luego me lo regresas, ¿no? Y en este caso, pues yo les diría, bueno, pues si es como una hojalateada del carro, pues necesito martillo y necesito alguna otra herramienta. Y el martillo eres tú, papá, y la otra herramienta eres tú, mamá. O sea, no puedo arreglar a tu hijo sin ustedes. O sea, es lo que decía al principio. O sea, y yo creo que si él se arregla, todo se arregla en la familia. Y no, él se va a arreglar. Porque hay muchos casos, ¿verdad? Y conozco mucha gente que después de que se está recuperando y que ya lleva incluso años dentro de alguno de los programas de adicciones, pues su familia no se compone. Entonces, el problema no nada más está ahí, ¿no? Eso sería un poquito a lo que decías. Y lo otro, mira, desgraciadamente, no queremos entender que lo que nos pasa, que lo que le pasa al vecino, también incide en nosotros. El colectivo es el reflejo del individuo. Todo lo que pasa, nosotros somos muy dados, yo hablaba del chivo expiatorio, entonces, socialmente todo lo que nos pasa, pues es culpa del presidente. Yo no digo que lo tengamos bueno, pero la verdad es que no hacemos nada, ¿sí me explico? Y no se trata de hacer revoluciones, la revolución tiene que partir del individuo. O sea, mejores individuos, mejores sociedades. Entonces, ¿qué pasa en un restaurante cuando sabemos que hay una persona que a lo mejor ha robado en el erario público y todo? En otras partes del mundo
si sucede y es conocido, la gente se sale del restaurante a donde entra ese individuo. O sea, hay rechazo social. Aquí, bueno, la gente se para a saludarlo, ¿no? Señor diputado, señor gobernador, señor fulano, de senador, lo que sea, cuando sabemos perfectamente que no es una persona proba, ¿no? Entonces, esa es una. Tenemos que reconocer que nosotros como individuos tenemos que mejorar. Entonces, cuando hay tal desconocimiento, hay muchas ocasiones que hay gente que está dentro del programa y de repente ya desapareció. Y cuando lo buscas y te enteras, pues te das cuenta que pues la misma familia le dijo, oye, pues yo creo que ya, ¿no? O sea, ya pasaste un tiempo allá, yo te veo que ya estás muy bien, ¿qué? Y la misma familia en ocasiones dice, pues tómate una, ¿no? No creo que te haga daño, o sea, pues una, o sea, nada más para brindar con la familia. O sea, desconocimiento total de que esa una que le están ofreciendo al hijo, al hermano, al quien sea, lo va a matar, lo va a hacer reincidir porque no va a poder parar después otra vez. Entonces, sí, en muchas ocasiones yo podría decirte que, pues esto es como dijo Jesús, muchos los llamados, pocos los elegidos. Regularmente yo creo que más de un 60-70% no regresan. En ocasiones porque realmente no tienen el problema y en ocasiones porque el problema no, aún no han llegado, tú decías, tú hablabas de un término que se llama tocar fondo y no han tocado fondo, es decir, hay quienes tienen más capacidad de sufrir que otros y nadie hasta que sus problemas y eso en todos los terrenos, no nada más en las adicciones, tú no vas a buscar ayuda hasta que eso que te está doliendo no duela lo suficiente como para pedir auxilio, ¿no? Es correcto. Fíjate, aquí Quintero Méndez desde Nueva York nos dice, buenos días, saludos desde Nueva York, gracias por autoeducarnos en estos temas, Dios los bendice. Gaby Batis, te mando un saludo, amiga, y felicidades por tu cumpleaños. Blanca Álvarez, saludos, Mari, tema muy importante. José Antonio, creo que has tocado temas fundamentales en todo esto de la situación en donde hay grupos de autoayuda, hay grupos de acompañamiento, pero también yo he visto en la consulta que dicen, no, yo voy a esos grupos, ay, pero yo no estoy tan mal como los demás, entonces yo no lo necesito. ¿Cómo podríamos como enfatizar que es verdaderamente importante no pensar en lo que les pasó a los demás, sino que eso te ayude a reflexionar en cómo puedo no llegar hasta esos niveles y poder mantenerme con esa constancia, con esa disciplina y con esa tenacidad para salir de esta situación de las adicciones? Bueno, primero tenemos que reconocer que una característica del adicto pues es la negación, ¿no? Otra, que el cerebro cuando busca su satisfactor es capaz de racionalizar de maneras grandiosas y elocuentes, ¿no? Entonces, el yo no estoy tan mal o a mí no me pasó es muy común, aunque a veces dicen, pues no, yo creo que yo estoy peor, ¿no? Entonces, la verdad es que no es comparar, porque a veces ese no me ha pasado es, por decirlo menos, es algo que mi mente me manda. Es exactamente lo mismo, y esto sí quiero como enfatizarlo, es exactamente lo mismo quedarse tirado en la banqueta que dormido en el coche a media calle o tirado y vomitado en la alfombra de tu casa. El drama es exactamente el mismo, nada más cambia el escenario y tan tan. O sea, yo nunca le he pegado a mi esposa, pero le he dicho hasta, o sea, he tenido agresiones verbales que pueden ser más, Dolorosas. más dolorosas que un golpe, ¿no? Entonces, a veces como que me quiero autoengañar y decir que yo comparado con aquello soy buenito, ¿no? Pero la verdad es que no estarías
o no hubieras aceptado llegar a un tratamiento si realmente consideraras que eres buenito. Aquí no se trata de buenos y malos, aquí se trata de enfermos. O sea, la enfermedad, si la dejas avanzar, no solamente vas a llegar a donde llegaron aquellos que piensas que no son iguales que tú, los vas a rebasar y por mucho. O sea, vas a hacer cosas peores, ¿no? Y te van a pasar cosas peores. Por eso, pues la decisión es muy personal, pero definitivamente aquí influye mucho el conocer que esto es la enfermedad y las manifestaciones de la enfermedad pueden ser diversas. Oye, aquí rápidamente, porque nos quedan ya muy poquititos minutos para el programa, Blanca Álvarez nos dice, una pregunta al invitado, ¿cómo saber hasta qué punto brindarle apoyo al adicto y cuándo ya dejarlo? Y por cierto, Arturo Vallejos nos manda muchos saludos. Bueno, nunca debemos dejar de apoyar. La cuestión es cómo apoyamos, ¿no? A veces confundimos apoyo con apapacho, con sobreprotección. Y el amor adulto no es de apapacho, de sobreprotección. Todo lo contrario, o sea, yo creo que uno nunca debe rendirse. Uno nunca debe rendirse ante esa situación y las reincidencias. Pero yo debo de trabajar en mí. Es decir, para quien preguntó, primero informarse bien a bien de la enfermedad, de la adicción, del tipo de adicción, ¿sí? Cómo se manifiesta, qué es lo que pasa en el cerebro de esa persona, qué es lo que realmente lo hace, porque las adicciones no son más que fugas a carencias que traemos, ¿no? Son cosas no resueltas muchas ocasiones desde la infancia. Entonces, necesitamos entender, eso lo hará definitivamente el terapeuta, pero yo solo tengo que estar. Lo que no debo hacer es sobreproteger, es decir, yo ya te veo bien, o por el contrario decir, pues mira, eres caso perdido y ya fuera de aquí, ¿no? En muchas ocasiones es necesaria una situación así, pero ojo, tiene que ser pensada, no puede ser motivada por la emocionalidad. Es decir, no puede ser que en un enojo corra al hijo o a la hija porque traigo esa carga emocional. O sea, si lo hago, lo tengo que hacer bien, o sea, con conciencia. O sea, sí, yo le digo, a ver, aquí tienes dos opciones, o te tratas o te vas, pero sin carga emocional. O sea, yo no lo quiero correr del núcleo familiar, simple y sencillamente le estoy dando la posibilidad de que él decida. Y a partir de que tome su primera decisión libre, pues podrá avanzar. Así es. Aquí Carlos nos habla de Puerto Vallarta y dice que él es AA, pero dice que cómo puede controlar su ira. Yo creo, Carlos, que esto yo puedo apoyarte, puedo darte una sugerencia ya en forma particular y con mucho gusto puedo ayudarte a trabajar esa ira. Cristi Zúñiga, que también es asidua invitada, es para el alma, te mando un besito, querida Cristi. Quintero Méndez, ¿qué pasa en el futuro con la familia de adictos? Pues bueno, pues hay que seguir con esa ayuda, por eso hay grupos de AA, de Al-Anon, de Alanin, ¿Ala qué? Alanin, Alatín. Alatín, para que ustedes puedan ayudar y puedan mejorar su calidad de vida. Busquen cercanos a sus casas, hay muchos grupos, hasta en las mismas iglesias hay salones especiales en donde hay grupos de AA y de Al-Anon y Alatín. Busquen esa ayuda. Mi hermano Fernando dice, felicidades por el programa, la aceptación y hacerse responsable por la recuperación y la constancia en programas de ayuda. Yo creo que aquí lo más importante, y con esto me encantaría poder terminar este programa, que tanto la constancia, la disciplina, insistir y no desistir de esa circunstancia es lo que nos van a hacer crecer, es lo que nos va a ayudar a poder ser mejores personas y a salir de ese mundo tan terrible de las adicciones, de ese mundo tan terrible de la ira, de la desorganización personal, emocional y espiritual,
busquen ayuda, sean humildes y traten de luchar para que esto pueda salir adelante. Rápidamente, en un minuto, José Antonio, ¿con qué quieres terminar? Yo concluiría regresando a la espiritualidad y principalmente, Un minutito. y principalmente a nosotros los católicos. O sea, recordemos que somos parte de una gran pueblo, que es la Iglesia Católica, y que tenemos una gran responsabilidad. Y es que tenemos que ser luz en la oscuridad. Y para ser luz en la oscuridad, pues nos tenemos que encender. Y encendernos implica adquirir conciencia, pero fundamentalmente hacer vida lo que es la misericordia y el amor, que es el don mayor que nos han dado. Si yo amo realmente a mi prójimo, me va a doler lo que le pasa. Si no me importa un bledo, pues por más que vaya a misa, etcétera, no estaré siendo realmente un representante de Jesús. Ay, José Antonio, pues ha sido un placer. Ya se nos acaba el programa, quisiéramos tener más tiempo, pero te agradezco infinitamente que hayas aceptado la invitación y quedas invitado otra vez para que puedas regresar aquí a Spar para el Alma. Familia Valora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión y ya saben que este programa ahorita lo subo a la página de Valora, compártenlo, es fin de semana, vuélvanlo a leer, vuélvanlo a escuchar, vuélvanlo a trabajar para que así ustedes tengan esta oportunidad de poder recapacitar, de poder tener esta comunicación con familia en este fin de semana y que luchen para poder salir de este tema tan desagradable que son las adicciones y que cada día digan, hoy es el mejor día de mi vida y voy a ser cada día mejor. Que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima en otra emisión de Spa para el Alma. Que Dios los bendiga. Gracias. Adiós. Gracias, José Antonio. Ay.